¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual en esta ocasión vamos a hablar de James Bond, del agente 007 y de sus películas. Este va a ser un vídeo distinto porque he hecho vídeos de cada película de las sagas más importantes. He hecho o voy a hacer, como ya ocurrió con Star Trek hace mucho tiempo, pues como comprimidos, ¿no? Resumir una saga importante en un vídeo. Y bueno, esos son un poco los dos formatos, ¿no? Vamos escogiendo qué saga expandir o qué no. En este caso es distinto, porque no hablamos de una saga de 3 o 5 o 10 películas, ¿no? Hablamos de 25 películas. 25 películas es absolutamente imposible de analizar, lo cual no significa, y no descarto, y lo vuelvo a decir, siempre lo digo, que estas cosas no se expandan. O sea, yo que haga un vídeo de Star Trek o ahora de James Bond, no significa que en el futuro, dentro de un tiempo, si yo tengo la motivación suficiente o tengo pues algún tipo de empuje por vuestra parte, pues sí, lo haga, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no?, que pues hacer un vídeo de cada peli de Star Wars, que pues no hace falta ni que me las vuelva a ver porque me las sé de memoria. No me las sé de memoria, pero las he visto muchas veces. Las de Harry Potter sí me las sé de memoria, pero no es lo mismo que las de James Bond, que sí las tengo que volver a ver y tengo que sacar conclusiones un poco más en claro, ¿no? Por lo tanto, este vídeo va a ser un poco extraño, porque claro, no he vuelto a ver ninguna de las pelis de James Bond, las 25, y más que nada quiero hacer un poco una reflexión de cada uno de los James Bond, bueno, de mi opinión. Creo que sus películas han envejecido, algunas de ellas bastante mal. Creo que no termina de convencerme algunas de las cosas, ¿no?, que han ocurrido a lo largo de la historia de la saga. Incluso en la actualidad creo que se sigue... las películas están muy modernizadas, pero cómo se trata la saga no terminan de convertirse, ¿no?, esta saga en un producto accesible para todos los públicos, pienso yo, y ahora explicaré el motivo. Siempre lo digo, lo suelo decir siempre que hablamos de James Bond en Movie Show o lo que sea. Bueno, en líneas generales quiero hacer un poco un repaso genérico, ¿no? Bueno, recordar que estos son novelas de Ian Fleming, que bueno, fue el creador de 007, un agente del servicio secreto británico, ¿no?, que bueno, tiene licencia para matar y es un ligón, básicamente. Y bueno, pues este hombre se encarga de detener a malvados. Normalmente estos malhechores quieren destruir el mundo, algo por el estilo, cosas así súper alocadas, ¿no? Se suele encontrar con un par de mujeres exóticas y exuberantes, ¿no?, que se enamoran locamente de él siempre pues está, ¿no?, como sobrado con ellas y tal, y al mismo tiempo pues tiene el apoyo de su jefe o su jefa, dependiendo de la película. Tiene al típico tipo que le da los gadgets, ¿no? Es la típica saga de acción, y que es que de verdad prácticamente todas las sagas de acción y de espías más bien tienen un poco de esto, ¿no? Incluso algunas son parodias, ¿no? Kingsman, aunque no llega a ser una parodia absoluta, pues evidentemente tiene un poco parodia de esto, de James Bond. Es una saga que empezó en los años 60, hace ya 60 años, empezó con Sean Connery. Hace poco pues teníamos todavía a los James Bond vivos, ahora ya no tenemos a Sean Connery, a Roger Moore, bueno, el paso del tiempo, ¿no? Es la vida, eran personas muy mayores, ¿no? Pero bueno, Sean Connery fue el primer James Bond y para mi gusto, bueno, no sé si decir el mejor, pero es James Bond, ¿no? Es un James Bond que no tiene nada que ver con los James Bond que luego conocimos. Protagonizó 6 o 7 películas, las vamos a poner aquí. Voy a incluir también una que es distinta, la voy a remarcar, que es de George Lazenby. Es que entre las de Sean Connery hubo ahí como un parón y en medio apareció George Lazenby con solo una película, ¿no? Además, James Bond es un tipo que teóricamente tiene que tener mediana edad, y en esta ocasión pues era un chico de mi edad prácticamente, ¿no? No sé qué años tenía George Lazenby, pero bueno, no tenía 30 años todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es esa, que era muy joven y no convenció. Aunque su peli, o Her Majesty's Secret Service, me acuerdo que no estaba del todo mal, ¿no? Era una peli correcta, pasable, pero no de las mejores. De la etapa de Sean Connery, recuerdo que la que volvió, ¿no?, Diamonds Are Forever, no me gustó nada, era una película bastante aburrida y en general eran pelis lentorras, pelis que refritaban mucho, ¿no?, el producto inicial de Doctor No, Desde Rusia con Amor y de Goldfinger, que vamos, esas 3 películas son estupendas. Doctor No y Desde Rusia con Amor pues son un poco la esencia, ¿no? Y Goldfinger a día de hoy sigue siendo probablemente la mejor película de James Bond, porque una buena peli de James Bond no solo tiene que tener un buen James Bond y una trama interesante, siempre tiene que haber, por ejemplo, pues un buen villano, ¿no? Y hay muchos villanos que son totalmente olvidables. Yo algunos los he olvidado por completo. Me dices, ¿cuál es el villano de, yo qué sé, de Diamonds Are Forever? Y yo te digo, pues no me acuerdo, sinceramente, no lo tengo registrado en la cabeza. En cambio a Goldfinger pues le tengo registrado, ¿no? Y a otros de otras películas más recientes. Por lo tanto, eso significa, pues bueno, que de alguna manera ayudan también al relato, porque al final esta saga es mucho eso, James Bond contra el maléfico, ¿no?, que quiere destruir el mundo y cosas por el estilo. Después de esta etapa, Sean Connery hizo otra, que fue Never Say Never Again, Nunca digas nunca jamás, no se tradujo, no es una peli oficial. Quiero destacar eso, el canon oficial de James Bond expulsa esta película, porque no fue realizada por la compañía que lo realizaba. Por lo tanto, esta peli es oficialmente, entre comillas, otra más de Sean Connery como James Bond, pero no entra dentro del canon de la saga, no se cuenta.
Por lo tanto, el siguiente Sean Connery, el siguiente James Bond fue Roger Moore. Bueno, Roger Moore ya sabéis que estuvo muchísimo tiempo, estuvo los 70, los 80, ¿no? Y tiene cosas buenas y cosas malas, pero principalmente Roger Moore tiene el éxito, por así decirlo, de ser el James Bond más continuo, el que más ha permanecido en el tiempo, lo cual lógicamente le da bastante mérito, porque no es fácil, después de un gran Sean Connery, ¿no? Que era pues eso, la cosa icónica del papel. De repente vino otro tipo, ya había venido George Lazenby, solo hizo una peli, y de repente llega Roger Moore y se convierte en el James Bond de verdad, ¿no? El que más tiempo está y el más reconocible. No obstante, sí es cierto que, aunque hay excepciones, en el caso de las pelis de Roger Moore son bastante más flojas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Moonraker o cosas así, que no son pelis tampoco, para mi gusto, de suspender o de un 5, pero muchas de ellas son unas pelis de 6, 6 y pico, ¿no? De estas que yo pongo CF más y que se te olvidan a los 3 días de verla y que pues, no te aporta nada, ¿no? Y bueno, eso es un poco lamentable, teniendo en cuenta sobre todo que, claro, todo el tiempo que pasó Roger Moore como James Bond pues, fue cumpliendo años, ¿no? Y veíamos a un cincuentón que pues lógicamente, a ver, no digo que no fuese un tipo, no sé, carismático ni nada por el estilo, pero pues tampoco podía, no sé, ligarse a la tipa, ¿no? Que se fijaba en él de inmediato. Era demasiado poco creíble. Se había convertido, no digo al principio, pero con el paso de las películas, la etapa de Roger Moore se convirtió un poco ya en una parodia de sí mismo, ¿no? Y no te lo terminabas de tomar en serio, y para eso hicieron un cambio con Timothy Dalton. Timothy Dalton apenas hizo 2 películas, también es un caso de estos de un James Bond muy rápido. Honestamente me hubiese gustado verle durante más tiempo, creo que fue un James Bond diferente, uno quizá más frío incluso, ¿no? No sé, creo que la sensación que me quedó fue esa. Y honestamente sus películas tampoco son nada especial, pero me parecen un poco mejores probablemente que algunas de las películas de Roger Moore. No de todas, pero de algunas. En líneas generales, este James Bond pues, no cuajó y fue sustituido por el más reciente hasta el último, ¿no? Que ha sido el de Pierce Brosnan, ¿no? Quizá este es el de Roger Moore también, pero esa es una figura muy, muy dividida, ¿no? Un caso muy divisorio, ¿no? De lo que es Pierce Brosnan como James Bond. No sé muy bien qué deciros, chicos, porque, a ver, si os soy muy sincero, la peor etapa, para mí, la peor etapa de James Bond en cuanto a películas, tiene que ser la de Pierce Brosnan. Los guiones, las secuencias absurdas, sobre todo hay una en concreto que es Die Another Day, que yo sigo diciendo que esa sí que es mala, o sea, es una película absurda, es ridícula, simplemente. Tampoco, repito, no es Manos de Hands of Fate, ni siquiera es Cats, o sea, es una peli pues de un 5,5, de un 6, si te pones muy nervioso y te vuelves loco, le puedes poner un 6,5, si la odias, la puedes poner un 5, pero es ese tipo de peli que no da para más, ¿no? Y, hombre, Die Another Day, pues, cerró ya la etapa de Pierce Brosnan, que, como digo, está dividida la opinión, porque en general la gente concuerda con que fue un James Bond correcto, un buen James Bond, pero que sus películas fueron malas. Y yo creo que más o menos esta es la cosa que yo puedo sacar en claro. Poco a poco, rápidamente, vamos viendo que la cosa acaba en descalabro, prácticamente. Y yo no quiero tampoco señalar a Pierce Brosnan como el gran culpable, o sea, él hizo lo que pudo con los guiones que le dieron, y quizá también en los 90, ¿no? Pues se le daba un poco esta sensación un poco de Hugh Grant, ¿no? O sea, el típico señor maduro, bueno, joven todavía, pero que de alguna manera ya había hecho, no digamos, su juventud, ya era un adulto, ya tenía experiencia, era un guapera, y que de alguna forma esta figura solía pues asociarse mucho con James Bond, ¿no? Pero claro, quizás estamos ya en otra etapa, y aunque sí es cierto que podemos seguir con esta figura, esto lo basan mucho en ello, es decir, lo basan en el hombre atractivo, en el hombre, ¿no?, seductor y demás, cuando quizá le tenían que haber dado algún otro tipo de empaque, ¿no?, otra característica que le diese un poco más de entereza, y no que solo se basase en eso, en gadgets absurdos y en tramas, en fin, que poco a poco iban siendo cada vez peores, ¿no? Y luego, por último, pues nos encontramos con Daniel Craig, que hace justo eso que no hacía el de Pierce Brosnan para mi gusto. Le da otro tipo de profundidad, le da otro tipo de toque, y en este caso es el toque más agresivo, más fuerte, más tremendo. Sigue teniendo todas las cualidades que ahora podemos ver fuera o sea, en nuestro prisma actual, las podemos ver como un poquito bastante machistas en su origen, etcétera, porque lo eran claramente, y ahora pues le van cambiando un poco, le van intentando actualizar, pero poco a poco le han dado bastantes diferencias, ¿no? Porque habíamos tenido a un James Bond que se había casado, ¿no? Pero luego pues no habíamos tenido a un James Bond que sentara la cabeza hasta este, ¿no? Que no es que sienta la cabeza y punto, o sea, no se retira y se va al campo, bueno,
depende de la peli, pero no se casa y tiene 5 hijos y viven felices y es, no sé, un contable, ¿no? O un vendedor de seguros. No, sigue siendo un tipo que tiene una pistola y mata gente, ¿no? No te alejan tampoco de la esencia, ¿no?, de James Bond. Pero sí es cierto que aquí tenemos otro tipo de peli, porque también a principios de los 2000, finales de los 90, los blockbusters en general, había excepciones, que todos conocemos, pues pelis así un poquito más, Matrix, me acuerdo, que era más revolucionaria, pero las pelis de acción generales eran bastante flojas y lo siguen siendo, supongo, aunque en otro concepto. Pues eso, pues porque se basaban mucho en un par de acciones increíbles, ¿no?, de secuencias espectaculares y poquito más. Y eso daba bastante lástima, porque poco a poco pues tenían cada vez mejores medios, ¿no? Y en estas películas, ya hacen que los medios sean bueno, uno de los canales, ¿no?, una de las vías a mejorar la saga de forma exponencial. Y una de las cosas que también me destaca mucho la gente cuando hablamos de James Bond es que son las mejores películas, ¿no? Yo le digo, bueno, depende, ¿no? La etapa de Daniel Craig es un poco bastante así, o sea, no es lo mismo Quantum of Solace que Skyfall. Quantum of Solace es bastante floja y Spectre no es demasiado floja, pero se enroca de una manera tremenda y ¿no? es tremendo. Y luego ya por fin llegó No Time to Die. Es una saga, bueno, esta etapa, quiero decir, estas 5 películas, muy de montaña rusa, pero en líneas generales, como digo, lo basan mucho en un buen James Bond, que siempre está bien en todas las películas, y eso pues demuestra, ¿no?, que Craig fue una buena decisión, lo cual sigue siendo, incluso ahora hay gente que lo sigue diciendo, no, es que es rubio. Pues fíjate qué drama, ¿no? Un día pues van a poner a un James Bond negro o mulato y ¿qué te vas a pensar, ¿no? Mientras no sea una mujer, porque ya se ha dicho muchas veces, ¿no?, que James Bond tiene que ser un hombre, y es cierto, porque para eso está pensado de esa manera, ¿no? Pero bueno, ¿qué más da si es blanco o negro, ¿no? No sé, me parece una tontería. Y bueno, lo de que sea rubio pues es incluso más chiste, ¿no? Vamos, es que no sé, se podía hasta teñir. Y bueno, a mí me llama muchísimo la atención, y no dejo de pensar, por ejemplo, que Skyfall fue la primera que llevó el Oscar a James Bond. Ganó Mejor Canción Original, Skyfall sigue siendo una de las mejores canciones de la saga, y uno de los premios de sonido, ¿no? Bueno, esto fue increíble, o sea, que una peli de James Bond de 007 gane 2 Oscars, nunca habían conseguido ninguno en 50 años, literalmente, ¿no? Fue un poco, yo creo, la explosión, porque además nos fijamos en la taquilla y Skyfall efectivamente fue una barbarie, o sea, fue como 50 años, James Bond, ¿no has visto nada? No importa, empieza aquí, ¿no? Ya había empezado en Casino Royale, pero bueno, Skyfall fue, digamos, el acercamiento al público general. Pero a mí me gustaría que estuviese en manos, la familia Broccoli, yo no tengo nada en contra suya, de hecho si quieren seguir adelante, pero que estuviese en manos de una compañía que supiese qué hacer, es decir, que firmase a un actor por 3 películas, o 4, o 5, me da igual, y que realmente pusieran fechas de estreno, es decir, vamos a tener una peli con, yo qué sé, X, con este actor en 2035, otra en 2037 y otra en 2039. Se va a hacer así, esta es la historia, punto, la hacemos y luego pasamos al siguiente, ¿no? Un poquito más encorsetado todo, ¿no? Quizá podría ser malo para la viabilidad de la saga, pero es que realmente hay mucha libertad, hay pues tiempos entre películas de 4, 5, 6 años, ¿no? Cambia completamente el equipo, la siguiente o es mucho mejor o es mucho peor, se nota, la gente ya se ha desconectado, ya no se acuerda, vuelven, les gusta mucho, pero resulta que tienes que esperar otros 2 o 3 años o 4, 5, 6 para la siguiente. No pido que esta saga sea Marvel y que estrene 4 o 5 pelis todos los años con sus series y demás, ¿no? Pero sí creo que está muy poco explotada de una forma muy poco inteligente. Tienen cuidado, ¿no?, para que la saga no tenga, bueno, pues fastidios gigantescos, pero al mismo tiempo, pues bueno, no termina de cuajar, ¿no?, a nivel económico. Bueno, sí, porque hay películas que consiguen mucho dinero, como he dicho, pero claro, si consigues 1.000 millones y en 10 años has sacado una peli, pues chico, es que una entre medias, quiero decir, cada 5 años, pues, ostras, es que tampoco estás ayudando, ¿no?, estás ayudándote a ti mismo a que esa saga siga en auge, ¿no? Entonces yo pienso eso, que deberían, bueno, pues programar de alguna manera cuáles son los siguientes pasos, y sé que no lo han hecho nunca, sé que son conservadores con el personaje, todo esto me parece estupendo, de verdad, pero bueno, quizá tendrían que darle un poquito de control creativo a alguien que supiera, a un Kevin Feige de James Bond, ¿no?, que sé que no es Marvel, repito, pero alguien que pudiera hacer que 007 fuese una saga que pudiéramos hacer 25 reseñas con gusto, como las hacemos con Marvel, y no un vídeo resumen, ¿no?, de mi opinión de la misma. Soy completista, por tanto recomiendo que todo el mundo vea todas las pelis de James Bond en orden, punto. Esa es mi recomendación. Dicho lo cual, entiendo perfectamente y no recomiendo en exceso que la gente haga esto si no tiene mucho interés. Si tenéis mucho interés, hacedlo, buscadlas donde estén y vedlas todas una tras otra tranquilamente, una a la semana, una al día, una al mes, una al año, me da igual, vais a tardar un poco si hacéis una al año. Poco a poco pues vais a llegar a la etapa actual. No obstante, sí es cierto que lo que recomiendo para la gente que sea un poco tramposa
es que vean directamente las de Daniel Craig, ¿no? Pero también quiero destacar una cosa, y es que si solo ves las de Daniel Craig, pues lógicamente no te sientas un experto de James Bond, siéntete un experto de 5, de 25. Simplemente. Por lo tanto, también ten cuidado con eso, es decir, ten en cuenta que si tú ves todas las de Daniel Craig, ¿vas a estar actualizado? Sí, pero además es que Casino Royale, que es la número 21, es un poco el reboot, realmente, ¿no? O sea, funciona bastante como volver a iniciarlo de nuevo, ¿no? Por lo tanto, pues sí, yo creo que es suficiente, la verdad, pero lo dicho, si quieres verdaderamente saber de esta saga, pues no te puedes quedar solo con eso, porque hay cosas tan importantes y tan míticas, ¿no? Clásicas de la saga que a lo mejor salen pues en un momento concreto y que pues si no has visto todas las pelis, o por lo menos las más importantes, pues no terminas, ¿no?, de conectar y de conocer bien a la saga. Sin ser yo el mayor fan, como digo, de este tipo de películas, algunas se me hacen muy pesadas, me resultan repetitivas, etcétera. Sí es cierto que es una saga mítica, espero con ganas, ¿no?, que se ponga en marcha de nuevo y espero de verdad que pronto pueda pues, ser una saga de verdad, por así decirlo, que ya lo es. De hecho lleva 60 años, como digo, 25 películas en 60 años, ¿no? Algo increíble, pero yo espero que podamos tener un poquito más de contenido, ¿no? Y que disfrutemos tanto como con otras sagas que quizá pues están mejor llevadas. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadme vuestra opinión sobre la saga 007, quiero saber qué opináis, hacedme un top de 3 o 4 o 5 pelis favoritas, dadme cuál es vuestro, por lo menos un top de los James Bond, cuál os gusta más, cuál os gusta menos, y en fin, lo dicho, muchas gracias, como ya sabéis, por estar por aquí de nuevo, es muy agradable y muy apetecible, y nos vemos muy pronto. Vamos a seguir analizando sagas, algunas en vídeos resumen y otras película por película, ¿no?, dependiendo un poco de cada saga. Por lo tanto, os espero con los brazos abiertos. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao.